Tigres se quedó sin entrenador, sin su crack y sin su leyenda. Hoy hablamos de lo que ha pasado con Tigres y cómo el proyecto deportivo del equipo felino se ve tan mermado. Comenzamos este video de Fuera de Banda. Vamos a repasar la información oficial respecto a la salida de Guido Pizarro de los Tigres. Y es que hace algunos momentos Tigres compartió el comunicado en el que explica que Guido Pizarro ha dejado de ser entrenador del equipo por decisión propia. Y que a partir de ahora, para los partidos de Leagues Cup y Liga MX, tomará las riendas del equipo el entrenador de la Sub-20, Hernán Elizondo. Esta decisión ha hecho crecer bastantes rumores que apuntan a dos principales teorías. Bueno, una teoría bastante convincente y otra bastante fumada. La primera es que Guido Pizarro tomó la decisión de separarse del cargo por la falta de fichajes, el debilitamiento de la plantilla y que no ve ese proyecto por el que lo convencieron de ser entrenador del equipo. Y eso creo que es bastante obvio. Tigres se ha reforzado muy poco para este torneo y también hemos visto cómo se ha debilitado la plantilla en los últimos años con el paso del tiempo y la salida de ciertos futbolistas clave y el rendimiento de otros jugadores que debían ser importantes para el proyecto. La otra teoría que comentaba es una bastante poco creíble, que habla de un supuesto anti-argentinismo dentro de la plantilla. Yo la verdad descartaría por completo esa idea y me centraría en que hablemos sobre esa parte del debilitamiento de Tigres, el poco proyecto que parece que tienen de cara al futuro y las decisiones que han ido tomando a nivel deportivo en los últimos años. La salida de Guido Pizarro no es una novedad, teniendo en cuenta que desde que se fue el Tuca Ferretti por ahí del 2021 han tenido 6 entrenadores diferentes. Y de hecho Guido Pizarro es el que más partidos ha tenido, con 74. Los otros son Veljko Paunovic, que estuvo 36 partidos, Robert Dante Siboldi, 65 encuentros, el Chima Ruiz, 12 partidos, Diego Coca, 5 partidos y Miguel Herrera, 63 partidos. Y también quería hablar de la falta de proyecto que hemos tenido con Tigres en los últimos años. Hemos visto cómo se han ido perdiendo esos futbolistas que hicieron grande a la institución en los últimos años y cómo sus recambios no han logrado llenar esos zapatos. Y lo hemos visto en diferentes posiciones del campo. Por eso hoy quiero hablar de ese proyecto deportivo de Tigres. Y creo que alguien ya identificó el problema en Tigres y no le hicieron caso. Bueno, todos se recordarán que mientras Tigres estaba dirigido por Miguel Herrera, en una rueda de prensa tuvo estas palabras para la plantilla. Pues yo lo dije, a mí me va a tocar, o a otro, que venga, si no soy yo, el recambio generacional de este equipo que ganó todo en 10 años. Pero que sea su viejo para el fútbol. En su momento fueron muy criticadas y de hecho estaban un poco fuera de lugar en ese momento, era por ahí de 2022, 2023. Acababa de irse el Tuca Ferretti y la plantilla ya era grande, ya era de veteranos, con Pizarro, Nahuel, Gignac como los grandes líderes del equipo, ya pasando los 30 y tantos años, pero todavía les dio para ganar un título y llegar a bastantes finales. De hecho, con el propio Guido Pizarro en el banquillo llegaron a 2 finales, una de Liga y una de Conca Champions. Ambas las terminaron perdiendo, pero siguieron compitiendo. Pero lo que quería comentar es que al final de cuentas hoy sí caben las palabras de Miguel Herrera respecto a que la plantilla envejeció y nadie hizo ese cambio generacional. Y creo que lo podemos individualizar en 2 jugadores. André-Pierre Gignac, el gran ídolo de esta etapa y el posiblemente mejor jugador en la historia de la institución, que fue el referente del equipo durante años, que dejó la plantilla este mismo verano sin un homenaje y sin quizá el reconocimiento que muchos pensábamos que merecía. Sí le hicieron un pequeño mosaico, pero fue más una iniciativa de los aficionados en el último partido que iba a jugar Gignac en el estadio universitario, pero sí extrañamos, o yo mínimo esperaba, un homenaje por parte de la directiva, el cual jamás llegó. Y el otro jugador que creo que es importante para ejemplificar la situación que atraviesa el equipo es Ángel Correa. El futbolista que llegaba para ser ese nuevo Gignac, por así decirlo. No por la calidad, no porque fuera a ser lo mismo que el delantero francés, sino porque era un jugador de ofensiva, de calidad europea, con años de carrera por delante, que podía marcar una época en Liga MX. Creo que si a cualquier aficionado de la liga, de cualquier club,
excepto Chivas por obvias razones, le dices que Ángel Correa va a llegar a su equipo, te lo hubiera firmado en cualquier momento y hubiera estado feliz con ese refuerzo. Para Tigres no terminó por salir bien. Y es que Ángel Correa no marcó las diferencias que se esperaba en cancha y terminó saliendo hace algunas semanas hacia River Plate por 19 millones de dólares. Y esa gestión, ese cambio de Gignac, el ídolo al que no trataron de la mejor forma o no le dieron el homenaje que se merecía, contrastando con Ángel Correa, el jugador que estaba destinado a ser esa nueva estrella, yéndose por la puerta de atrás de Tigres también, creo que nos apuntan hacia una persona dentro de la institución de Tigres, y esa es Gerardo Torrado, el director deportivo que fue nombrado en 2024 y que no ha sabido redireccionar el rumbo de Tigres desde que se fueron o desde que han perdido protagonismo las vacas sagradas del equipo. Vamos a repasar un poco desde la apertura 2024, que es más o menos cuando llega Gerardo Torrado, lo que han hecho en altas y bajas, para ver qué jugadores ha traído y qué idea ha tenido de realizar con la plantilla. Empezando por la temporada 24-25, que fue cuando llegaron Fernando Tapia, el portero de Gallos, Osvaldo Rodríguez, el lateral izquierdo de León, Rómulo, Uriel Antuna, Joaquín, Bernardo Parra, que subió desde el equipo sub-23, Fulgencio, Raimundo Fulgencio y Vladimir Loroña. Y se fueron Igor Lichnowsky, Miguel Ortega, Sebastián Fierro, Samir Caetano, Jordi Caicedo, Luis Quiñones y Guido Pizarro, que se terminó retirando. En ese primer mercado vemos ese interés por traer futbolistas jóvenes y mexicanos. Uriel Antuna, Osvaldo Rodríguez, Fernando Tapia, Raimundo Fulgencio o Vladimir Loroña. Futbolistas, quizá algunos no del nivel Tigres o nivel élite dentro del fútbol mexicano, pero sí jóvenes con algunos años de carrera por delante y sobre todo mexicanos. Para el siguiente torneo, los fichajes fueron Ángel Correa, César Araujo, Francisco Reyes, Rodrigo Aguirre, Antonio Carrera, Iván López, Fernando Tapia, otra vez, Marco Farfán y futbolistas que llegaron desde la sub-23 y el regreso de la cesión de Samir Caetano. Y las bajas fueron prácticamente los mismos futbolistas, ¿no? Porque se fueron Samir Caetano, que se fue definitivamente, Sebastián Córdoba, Luis Quiñones, Diego Reyes, Leonardo Flores, Javier Aquino, Fernando Tapia, Bernardo Parra, Uriel Antuna, que salió hacia Pumas, Nico Ibáñez a Cruz Azul, Fulgencio a Juárez, Tercero, Pisuto, Carioca y David Ayala. Realmente el mercado de fichajes de Tigres se ha basado en los últimos torneos, mientras Gerardo Torrado ha estado al frente, en traer futbolistas mexicanos jóvenes y a la estrella que era Ángel Correa. Prácticamente puso todo en Ángel Correa y terminó por salir mal. Y eso es lo que creo que podemos cuestionar de su gestión, que el fichaje más importante no terminó por salirte bien. Y yo sé que, como les decía, prácticamente cualquier equipo de Liga MX hubiera firmado traer a Ángel Correa como refuerzo. Pero creo que también tienes que hacer un poco ese análisis de saber que el futbolista todavía tiene interés en otras cosas, como volver a Argentina y jugar en River Plate. Y si ese fichaje te sale mal, estás condenado a que el proyecto fracase, como estamos viendo ahora que está estancado en un punto sin entrenador y sin ser un serio candidato al título en Liga MX. Creo que ese ha sido el principal problema de esta etapa en Tigres, el no saber cómo traer nuevos futbolistas o nuevo talento generacional que te permita volver a competir. Es inviable que hoy Tigres traiga a futbolistas como Gignac, como Juninho, como Carioca, como Guido Pizarro o como Nahuel Guzmán. Esos fichajes, como vimos, no los está haciendo. Está trayendo otro tipo de futbolistas que pueden ser útiles dentro de una plantilla, pero no esos futbolistas que cambien el destino de una temporada por completo. Y creo que también podemos señalar a otros futbolistas como Gorriarán, Bruneta, que son los que deberían ser, o Diego Lainez, que son los que deberían de ser los líderes de este equipo. Y creo que en la cancha tampoco lo están demostrando. Es verdad que queda muchísimo mercado de fichajes, pero la Liga MX ya comenzó y Tigres no hizo la tarea y Gerardo Torrado no hizo la tarea mientras estaba el Mundial o mientras estábamos en esa pausa entre ambos torneos de Liga MX. Creo que aquí se ha equivocado bastante Gerardo Torrado en la forma de cómo
afrontar esta etapa post-Gignac en el equipo. Veremos si se recompone. Yo creo que el nuevo entrenador llegará después de la Leagues Cup, como mínimo, y esperemos que ya sea también de una identidad propia de lo que quiere Gerardo Torrado en la cancha, porque esa es otra. Tigres ha cambiado muchísimo de entrenador en los últimos años y de perfiles muy diferentes. Pasamos de Diego Coca a Guido Pizarro, a Veljko Paunovic, a Siboldi, a Miguel Herrera antes. Creo que tampoco ha habido una ruta definida hacia dónde llevar este proyecto. Yo creo que sí habrá fichajes, veremos cómo acaba este mercado y qué entrenador trae Tigres, porque creo que esa es la decisión más importante que tiene que asumir Gerardo Torrado, definir qué quiere hacer con este proyecto. Cuéntame en los comentarios tú qué piensas sobre las decisiones que ha tomado Tigres últimamente y también sobre quién debería ser el nuevo entrenador de Tigres. Yo la verdad no tengo idea de quién podría llegar, creo que hay muy pocos nombres del mercado mexicano, creo que llegará un técnico extranjero o que no tenga experiencia en Liga MX, y veremos cómo le va a Tigres, que ha sido uno de los equipos más importantes de los últimos años y atraviesa un bache importantísimo en su historia moderna. Muchas gracias por ver este video.